Negocio que rápidamente se convierte en noticia, en datos y llega a nuestra bandeja de entrada. Business on Business, información útil en su versión más funky. $18, 18.55, nos quedamos con el Fernet, dando vuelta ahí, que algunos teníamos ganas de tomar y todo, o sea, es viernes a la noche, ya el Fernet con gaseosa cola. Con gaseosa cola, con Sí. cualquiera. Sí, yo soy de cualquiera. Cualquier sí. cola Me está acuerdo bien. que he llegado, menos Bien. la sin light. azúcar, claro. Claro. La sin azúcar no va. Pero, ¿usa la que empieza con Ma y termina con Naus o va por cualquiera? Ah, no la conoce tampoco. Discúlpeme, sí, No importa. estamos... usted puede pasar chivo No acá, no se escuché. preocupe. No, sí, o sea, hay una Hola. cola que se llama Manaos. Ah, Ah, maná. no, claro. sí, mientras tenga azúcar, puede es lo ir. mismo. Sí, Mire, sí. Mire, Tiene bueno, que tener azúcar, sí o sí. Para el Fernet, sí. Ah. Sí, si no es como no que sé, no va. Pero claro. la Coca Cero es bastante parecida a la Que normal. sea parecida, está muy bien, pero no tiene azúcar. En su paladar no lo es. Claro, tal cual. Mire. Usted sabe que año a año Ujú. la Asociación Argentina de Capital Privado y Emprendedor y Semilla presenta un informe que cada tanto nosotros seguimos muy de cerca, que tiene que ver con las inversiones en emprendedorismo, startups. claro, y startups, Mm. emprendimientos, no me salió la palabra, perdón, y startups fundamentalmente, y cómo va cambiando, si seguimos apostando a la biotech, si seguimos apostando a la de base tecnológica. La IA se puso de moda, ¿realmente se reflejan las inversiones o no? Sí, y dos grandes startups argentinas que están en crisis. Es verdad. Lo de Bioceres el otro día, la verdad que fue como Ni me digan. claro. Ahora conecté. Sí. Pero bueno, son movimientos Sí. que van sucediendo. Entonces es bueno. al Es menos bastante desde el punto dinámico de el ambiente, aunque viene sostenidamente creciendo desde hace unos Sí. años, ¿no? Pero es un ambiente que Desde sí. el punto de vista periodístico es bueno Va saber cambiando. hacia dónde está yendo el capital para ver dónde están las noticias también de las futuras La empresas. salud. Salud ha sido Tecno, también. salud. Espacio no tanto acá, pero en el mundo es uno de los sectores que más se Pero mueve. bueno, Mm. hubo bastante Hubo proyectos. movimiento, Hubo sí, en el boom, sector. Un Sí. boom y ahora. Estamos en comunicación con Fernando Páez Solchaga o Solchaga. Usted me corregiría, Vivi. Es Solchaga. Solchaga. Ahí va. Director ejecutivo de ARCAP, para que nos cuente un poco en detalle del nuevo informe. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir lo que venimos trabajando desde ARCAP. Al contrario. Bueno, contanos un poco el primer análisis que hacen ustedes de este informe que presentaron sobre, que es 2024, ¿verdad? Correcto, es el informe que hacemos con, ARCAP es la cámara que nuclea a todos los gestores de fondos de capital privado Ujú. y cubrimos fondos de Venture Capital, que son los fondos que invierten en etapas semillas, Temprana, semillas, claro, temprana. temprana y lo que es early stage y después fondos también de private equity. En este caso lo que hacemos es hablar con todos los fondos y ver un poco, ver números de inversión Claro. y la realidad es que los números, tuvimos unos 412 millones de dólares invertidos en startups de origen argentino. Cuando hacemos el doble clic, vemos que hay mucha inversión en monto invertido en fintech, en cantidad de rondas en biotech, con lo cual ahora si quieren hablamos un poquito más de esos dos verticales. Ujú. Y la verdad es que, nos alienta a ver que los emprendedores argentinos y las startups de origen argentino siguen creando mucho valor, ¿no? Ujú. y creciendo. Así que también eso nos entusiasma. ¿Y cuáles son más o menos los focos? Porque fintech, digamos, ocupa un montón Es de... amplio. Es Ujú. claro. Sí. ¿Cuáles son Fintech. las que tuvieron más y en biotech lo mismo? Bien, en FinTech, la que lideró este monto que tiene una gran inversión fue Ualá. Ah. Después Ualá, el año pasado fueron 300 millones. O sea, en líneas generales Come- fue como minorista, o sea, para Ujú. hacer una subcategoría sería como minorista, en el caso de una Sí. gente minorista, sí. Después Pomelo y Tapi en Ah, FinTech. o sea, Eh, todas ya conocidas, digamos. Claro. Consagrada. Todas ya están, conocidas. claro, que A están ver, todas... Bueno, pero Tapi lo- no es B2, es B2B, justamente. Es B2B, Claro. es B2B. Sí, lo que está bueno entender que a veces, el ecosistema argentino Pomelo también. tiene, Sí. tiene compañías también que
a ver, se acompaña desde compañías en etapas muy tempranas, ¿no? Ujú. Supongamos que el Venture Capital es un negocio de una industria de mucho tiempo, a largo plazo, y muchas compañías nacen aquí en Argentina y después de aquí van a Colombia, Brasil, a Sí, México, sí, se expanden ¿no? Y regionalmente. siguen creciendo, y mismo por la Ujú. lógica de los fondos, hay etapas en las cuales los fondos después tienen que salen de su participación y vienen fondos más grandes, en fin de Ujú. cuentas, ¿no? Mm. Con lo cual es parte del crecimiento, y por eso también es muy importante para los fondos de Argentina estar muy conectados con los fondos también de toda la región, ¿no? Claro, Pensando claro. de vuelta en Colombia, en Brasil y en México. Ujú. ¿Y cuál es la Eh, tendencia que están viendo, digamos, de acá en adelante? ¿Esta es algo particular, un recorte de este año que ven que difiere mucho de otros, o ven que va a haber un quiebre tal vez de acá en adelante con respecto a las inversiones en diferentes tipos de startups? Mira, es buena la pregunta. Lanzamos ayer empezamos a lanzar la encuesta de las inversiones en el primer semestre de este 2025. A ver, somos moderadamente optimistas. Obviamente la idea es que esto siga creciendo, que se vuelva a tener un nuevo piso, ¿no? Si miramos el informe, vemos que más allá de lo que fue el boom del 2021 con tasas Sí. ceros, el venture capital depende mucho del valor de la tasa de interés. Una época de tasas cero, si recordemos la pandemia, que todo era lo que hacíamos era tech, básicamente. Sí, sí. Tuvo 1.3 billones de inversiones en startups de base argentina, cayó en el 2022 a unos 389 millones, 2023 fue un año en el cual vimos una caída fuerte que fue de 74 millones, y este año volvemos a 412, que tiene un sentido más un piso similar a lo que era los años del 2019, Ujú. 2020 y lo que es 2022. Por lo que vemos de algunos números de este 2025, ya hay más de 100 millones invertidos, que es entre Mendel y una extensión de ronda de Wallah y otros proyectos también de biotech, de deep tech y Agtech, que están también creciendo. Con lo cual estamos viendo que nos gustaría que esto sea el piso, al fin de cuentas. Claro, ¿no? porque El estamos a piso, mitad de año ya. Claro. Porque estamos a mitad de año. Claro, Exactamente. y vos dónde crees que van a seguir las inversiones, digamos? Porque no digo que se vaya a saturar fintech, porque todavía hay mucho por crecer, pero es como Si no se la vedette, diversifica, digamos, digamos. en Sí. general de este tipo de Inversiones. sí, de inversiones. Sí. Agtech, por ejemplo, que para Argentina Sí, es fundamental. Sí, Sí. De la me misma diste manera el pie, que... porque la realidad es que cuando en monto de inversión vemos fintech, en cantidad de rondas, la líder fue biotech. Ah, Ajá. ok. Y eso, la realidad es que también, creo que también abre un montón de posibilidades, porque nosotros separamos biotech y agtech, Sí. que también tuvo un gran porcentaje de rondas que levantaron. Justo estos días en Córdoba estuvo el Córdoba VC Summit, y estuvimos organizando también desde ARCAP junto a la agencia Innovar y Emprender ahí en Córdoba, y uno ve, ¿no? O sea, ve Santa Fe, ve Córdoba, ve también Buenos Aires. Hay un trabajo muy fuerte de diferentes fondos también que trabajan con la comunidad científica para formar y desarrollar emprendedores en etapas muy tempranas, y al fin de cuentas ayudarlos a resolver problemas que en muchos casos todavía no sabemos que existen, sino es esto a través de la investigación y empezar a encontrar, pero de vuelta, sepamos que son industrias en las cuales tienen mucho plazo, y en muchos casos en Argentina es una cuna, por eso hablamos mucho de cuna de emprendedores, ¿no? Que después todo tiene una madurez, un desarrollo, y en biotech lleva también muchos años por todo un tema de patentes que tiene que hacer, ¿no? Al fin de cuentas. Pero Y además porque si tiene uno mucha piensa- investigación y desarrollo atrás. Correcto. Entonces vemos fintech, vemos biotech, agtech, y justo cuando estaba escuchando el programa antes de que me inviten a participar, hablaban del Starnet, y por eso quería compartir también, aprovechar con lo de Córdoba, y cuando hablaban de espacio, a ver, al fin de cuentas hay algunos fondos que invierten en deep tech, ¿no? Que al fin de cuentas es también tecnología de frontera, y es desde espacio, también empezamos a ver, empezar a ver el tema de longevidad también, que hoy está muy Claro. presente, y obviamente el denominador común es AI, ¿no? También, ¿no? Sí, claro. Que es, o sea, todo está en un mundo como muy revolucionado con todo lo que es AI. ¿Y cómo Pero está la el verdad es ambiente emprendedor acá con respecto, digamos, a estado de ánimo, tipo de empresas, las expectativas, claro, ¿cómo está, digamos, cuál es la temperatura de ese sector?
Bien, a ver, la realidad es que desde el año pasado nosotros desde ARCAP un poco como que hicimos el Foro Argentino de Inversiones, vimos lo que fue Endeavor 2024, nosotros trabajamos mucho en la mirada de ecosistema con Endeavor, con ASEA, ¿no? O sea, nosotros, ARCAP son los fondos que invierten en los emprendedores que están representados por Endeavor, por ASEA, entre otras asociaciones. Vemos el Endeavor de este año increíble, los foros, o sea, hay mucho interés por los emprendedores argentinos. Al fin de cuentas, el saber navegar las vicisitudes que tiene Argentina forma emprendedores con mucha resiliencia y al fin de cuentas es clave lo que pasa aquí, con lo cual hay muchos fondos viniendo a ver emprendedores argentinos, hay muchas compañías también de la región mirando lo que pasa en Argentina. También lo que estamos por ahí conversando con varios es que hace unos años por ahí el negocio que generaba en una startup muchas veces es Argentina, pero es otros países por el tamaño de mercado, ¿no? Al fin de cuentas, y por ahí Argentina, no el peso específico de la evaluación quizás era un poco castigada, y en el último tiempo, sobre todo este año, cada vez está más ponderada por el volumen de negocio y la estabilidad que se está viendo también en el país, ¿no? Fernando, déjame hacerte una pregunta, quizás, como decías vos antes, un doble clic. ¿Cómo es el comportamiento en general o promedio del inversor argentino? Esto es, ¿quiere quedarse con acciones? ¿Siempre es con acciones? ¿Es con equity? ¿Es con a futuro de algo? Y dos, ¿cuánto es el promedio en que decide salir o, por el contrario, quedarse? O sea, ¿cómo es el comportamiento en general? Salir quiere decir como vender la compañía o vender su parte. Es buena la pregunta. El Venture Capital es una industria que se llama capital de riesgo. Lo que hace son fondos que tienen un mandato, una tesis de inversión, que son generalmente plazos entre 8 y 12 años, con lo cual ellos reciben plata de sus inversores y tienen tienen un primer plazo de inversión, ¿no? Tienen que invertir plata en compañías, que es dinero a cambio de equity, y esos fondos, al fin de cuentas, tienen un periodo en el cual tienen que vender su participación para devolverle plata a sus inversores, al fin de cuentas. Hay momentos en los cuales se hacen lo que llaman las rondas, que son de follow-ons, que es, a ver, esta compañía está creciendo, genera atracción, o sea, hay muchas compañías que por el estadio en el cual se invierte que quedan en el camino, ¿no? Entonces, a las compañías que van teniendo esa atracción y que son exitosas, en muchos casos hay follow-ons, y se sigue manteniendo la inversión, pero hay momentos en los cuales los fondos tienen que salir de esa inversión porque tienen que devolverle plata a sus inversores, al fin de cuentas, ¿no? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las dificultades mayores que están encontrando en este momento en Argentina o en la región, ¿no? Para invertir más, para agilizar el proceso? ¿Por dónde pasarían? Mira, hay un tema en algunos casos de liquidez, con lo cual también lo que estamos viendo es que cada vez empiezan a haber más fondos que empiezan a mirar lo que se llama el mercado de secundarias, que es fondos que empiezan a comprar participaciones en startups, que son por ahí participaciones de fondos o de socios que quieren salir y ven oportunidades de comprar y salir. Y después, a ver, Latinoamérica sigue siendo una gran oportunidad, ¿no? O sea, después cada país tiene sus complejidades, porque tengamos en cuenta que una compañía que opera en Argentina, en Colombia, en Brasil, en México, después tiene los desafíos del mercado local, al fin de cuentas, ¿no? Con lo cual después cada país tiene sus dificultades y tiene sus reglamentaciones. Por ejemplo, es una fintech en México, bueno, lo que termina pasando es, justo hablábamos de AppTapi, que terminó comprando una compañía que es una novedad esta semana, que es en los medios, o Ualá, cuando salió en México, tuvo que comprar un banco para poder operar, ¿no? O sea, lo que voy ahí es, también más allá de complejidades que son comunes, hay complejidades después de cada mercado, ¿no? Local, claro. Pero, en Argentina, ¿vos cuáles identificás? Como mayores complejidades, digamos, o las limitantes para que siga creciendo el ecosistema o la inversión, ¿no? Sí, a ver, justo, mira, es bueno, la pregunta, esto es un negocio de vuelta, como hablamos de largo plazo, con lo cual cuando el año pasado decidimos hacer desde ARCAP el foro de inversiones, justo un tiempo antes había sido la ley de bases y por ende el RIGI, con lo cual para los inversores empezó a mostrar, bueno, hay un camino que se está haciendo.
Y el gran pedido del año pasado fue la liberación del cepo, ¿no? Hoy vemos una liberación parcial del cepo, pero lo que hace que los inversores empiecen a decir, a mirar, bueno, esto no, de vuelta, son negocios de, como hablábamos, 12 años y algunos private equities más aún, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, es mirar cuál es el camino que se está construyendo. Claramente hay un momento de mucha atención a lo que está pasando, de mucho interés, de vuelta, por un lado por la calidad de emprendedores que hay y por otro lado por lo que son los proyectos. O sea, hay una mirada de tiempo, al fin de cuentas, ¿no? De esto, cómo se mantiene. Después uno a veces piensa, muchas veces los emprendedores, había temas de cuando tenés que pagar por ahí la nube que uses y eso, había temas cuando tenías diferentes tipos de cambio, terminaba siendo complicado al fin de cuentas, ¿no? Cuando tenías que pagar tu proveedor de cloud o algunas cuestiones. Después, en muchos casos, estas startups, algunos tienen, al fin de cuentas, una sociedad, o muchos tienen sociedad local, pero generalmente tiene una holding que está en el exterior. Entonces hay ciertas cosas para evitar el riesgo jurisdiccional cuando buscas inversión del exterior. ¿Y cómo viene creciendo digamos, el volumen de inversores en Argentina, ¿no? Digamos, estamos hablando de que los emprendedores están evolucionando, ¿no? Y hay cada vez más, pero también quería saber si hay cada vez mayores capitales interesados o, digamos, fondos de algún tipo interesados en invertir en esas startups. Es buena la pregunta porque cuando nosotros vemos la composición de los miembros de ARCAP, tenemos en lo que viene a ser el pre-semilla y semilla la mayor cantidad de fondos representan ese estadio y siguiente es lo que viene a ser early stage, con lo cual tenemos mucho, es más, en las 62 rondas que hubieron el año pasado, 46 son de capital semilla y 16 rondas son de capital emprendedor, siendo que capital semilla es lo más inicial, capital emprendedor es, te diría, serie A en adelante, el otro es pre-serie A, obviamente. Y después lo que es interesante de esto es cómo desarrollamos más la inversión en startups, y ahí tenemos, más allá de los fondos, también están los inversores ángeles, ¿no? Que son los inversores que generalmente aparecen en las primeras etapas. Hay algunos clubes de ángeles, nosotros en ARCAP representamos a 2 de clubes de ángeles también, que hacen un súper trabajo en traer cada vez más este asset class a diferentes, al fin de cuentas, perfiles de inversores. Y otro perfil que estamos trabajando nosotros es el desarrollo con las corporaciones, porque los emprendedores, al fin de cuentas, son un gran vehículo de innovación, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovación en compañías, muchas lo que hacen es, a ver, esto es una industria que no hay el manual de los 3 pasos del camino asegurado, por así decirlo, sino que cada uno obviamente va haciendo su camino al andar y lo que les interesa y lo que hace más fit estratégico. Pero vemos muchas compañías que tienen, por algún lado, algunos proyectos que son de lo que se llama Venture Client, que es agarran las startups y los suman, por ejemplo, como proveedores, y eso lo que les da es tracción comercial y les ayuda a validar el product market fit, ¿no? Es esto el desafío que yo creo que voy a cumplir, es el que realmente le hace sentido a mi cliente objetivo, y eso es muy valorado también al mercado porque ayuda a validar la tesis de inversión la tesis de trabajo de cada una de las startups. Y después, por otro lado, tenemos varias compañías que tienen su fondo de capital corporativo. Esto es compañías BBVA, por ejemplo. ¿No? Sí, BBVA tiene lo que es Spark, ahí, tenemos 16 representados en ARCAP, entre Galicia, Bima, Murchison, Camay, hablamos ahí, por ejemplo, también de todo lo que es Guaira, Global Mercado tiene su fondo también corporativo, ¿no? Hay como varias compañías que deciden ir a través de la innovación, ya sea invirtiendo en startups o también invirtiendo en fondos. ¿Por qué? Porque lo que dicen también es, yo necesito también estar sabiendo lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Y dónde están los emprendedores, ¿no? Entonces, eso es algo que también nosotros desarrollamos mucho desde ARCAP, teniendo en cuenta que en Argentina, a diferencia de otros mercados como Estados Unidos, que claramente es el mercado que está mucho más desarrollado, aquí no hay endowment de universidades ni fondos de pensión por ahí que puedan invertir en fondos, como por ahí pasa en otros lados. Sí, trabajamos mucho con multilaterales, es más, parte de la creación de ARCAP hace varios años tuvo cierto apoyo o bastante apoyo y empuje del BID, por ejemplo, ¿no? Para la creación de ARCAP. Yo te hago sí. Perdón. No, una pregunta, no sé si para ir terminando.
en estos tipos distintos, digamos, de inversores, ¿no? El capital ángel, los venture capital en general, o mismo estas inversiones que vienen de las empresas que las generan ellas mismas, digamos, los proyectos para los cuales invierten, ¿son parecidos o se diferencian en general? Por ejemplo, el capital ángel y los fondos más, los venture capital, ¿tienen más o menos el mismo perfil a la hora de invertir o eligen? Mira, es buenísima la pregunta porque es parte de todo lo que buscamos hacer desde ARCAP, desde educación, que Sí. hacemos ciertas charlas que son abiertas, que hay charlas que son para nuestros miembros, algunos programas con universidades también, porque cada fondo tiene su tesis de inversión. Algunos, por ejemplo, yo voy a invertir en Latino Founders y voy a invertir en Deep Tech. Otros dicen yo voy a invertir en FinTech. Hay algunos fondos, por ejemplo, que son exclusivos para lo que es lo que viene a ser WorkTech, o sea, lo que viene a ser cómo vamos a trabajar el día de mañana. Hay algunos que son muy de impacto, algunos que hacen solamente clima, algunos que son fondos especialistas en agro, y ellos van y generalmente en su tesis de inversión dicen yo voy a invertir tickets de tanta plata a tanto dinero, en tantas compañías, por ejemplo, y en cierto estadio, con lo cual a los emprendedores siempre les recomendamos, desde acá obviamente buscamos facilitarlo, pero siempre decimos hagan la tarea para decir cuando quiero apuntar, por así decirlo, a qué tipo de fondo le quiero ir a pichar. Si es un fondo que hace solamente fintech, que tenga una compañía que hace agro, pero nada de hay fintech para agro, por ejemplo, ¿no? Pero solamente algo de agro, de biotech, quizás no voy a ir, voy a los que sé que tienen su tesis de inversión, parte de lo que busco solucionar, ¿no? Por ahí Los Ángeles invierten en estadios más tempranos y depende del interés de la persona. Ten en cuenta que los inversores Los Ángeles son esos empresarios o emprendedores que son expertos o les gusta mucho o tienen mucho interés en una industria, con lo cual está bueno ir si voy a sentir cierto apoyo también, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez también lo que buscan los emprendedores no solamente el dinero, sino lo que se llama el smart money, o sea, el capital inteligente, que es yo quiero un inversor que me abra puertas, que me ayude a crecer, también que se quiera arremangar y trabajar involucrar conmigo en el para negocio, llevar claro. la startup a la siguiente nivel. Claro. Un socio, digamos, casi. Fernando, hemos decidido dejarte tomar un vaso de agua Sí. después de una charla muy larga. ¿De agua o de Fernet? No Claro. sabemos. Andá por algo. No tiene tonada No, pero él cordobesa. habló del tema del Fernet. Claro, bueno, pero Estuvimos en Córdoba ayer, estos 2 días, estuve la te trajiste un Fernet, full. decí la verdad, te trajiste un Fernet. Te veo... De Córdoba, sí, me tratan muy bien. Ya está, se va a clavar un Corregime Fernet si me ahora. equivoco, pero te veo más Aperol. Mirá. Más pero no, más o menos. Puede ser. Hoy estamos muy estigmatizados. Dije que te veo. Tal vez un gin tonic, no sé. Pero bueno, Ahí puede ser, ¿viste? ahí me gusta. Pero te veo con ganas de tomar un vasito de agua y de recuperarte esta conversación. Gracias una vez más por esta Bueno. charla, porque la verdad que fue muy profunda y pasamos por todos los temas. Da para largo también. sí, ¿no? sí. Pero te vamos a dejar Me hoy. quedé con alguna cosa también ahí de las empresas. Bueno, entonces hacemos la invitación para que un día vengas al piso de la radio, porque estos Claro. temas los seguimos bastante de Me cerca. encantaría, Sí. me encantaría y contarle después cuando hagamos el lanzamiento del Foro de Inversiones 2025 también, que la idea es En traer septiembre. varios fondos de la región el 30 de septiembre, así que también ahí contarle después un poquito más me encantaría. Así que Vale. invitación aceptada. Pero hacer un paneo sobre las empresas, cómo es la búsqueda. Hablar de los fondos internacionales, relación con No, y Argentina, aparte de las todo podemos empresas que hablar. no son solamente tecnológicas, Claro. este tipo, qué sé yo, no sé, consumo masivo. ¿Qué Claro. hacen No, con incluso también, y seguimos con las preguntas, ¿no? Pero incluso saber si ARCAP... Y no lo dejamos ir a tomar nada. No, de vaso si de agua. de alguna Todo manera mentira. Ahí. la Cámara Sí. o la ARCAP también puede ser un puente para que los emprendedores golpeen la puerta ahí y no vayan fondo por fondo. Claro. O sea, que Total. acerquen proyectos Estamos a la ARCAP. trabajando en un Claro. directorio ¿Viste? para lanzar, mira, me estás ¿Viste? spoileando ¿Viste? Claro. algo que vamos a lanzar dentro Eso- de poco, que es un directorio como por monto de ticket, Claro. estadio y vertical para Claro, bueno, para que vayas facilitar, directo a decirte buscar cuenta. al que debes ir a buscar. Claro. A Por donde eso- se debe saber Exactamente. más que uno. Nos gusta el tema, como Exactamente. podrás advertir. Bueno, te esperamos, lo vamos a coordinar disposición. más en detalle. Gracias una vez más, Dale. Fernando. Gracias, buen fin de semana. Gracias a Igualmente. todos. Buen fin de Fernando semana. Páez Solchaga, director ejecutivo de Solchaga, ARCAP. porque si no lleva tilde, ¿eh?
Sería esdrújula y debería llevar tilde. Nunca Si no entendí lleva eso, tilde- así que ¿cómo es? En realidad es como lo dirá Claro, él, si pero vos decís Solchaga sería una Solchaga. con tilde. esdrújula. Mm. Entonces, para que sea Solchaga tendría que tener tilde, porque Ok. todas las esdrújulas llevan tilde. Pero bueno, pude haberlo copiado mal, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Pero si no lleva tilde, es una grave Solchaga. terminada en vocal. Por lo Bien. tanto, Grave, tiene que... grave vocal. Mira, siempre aprendo algo. ¿Quiere presentar el tema?